Buenos días. Disculpen por los problemas para iniciar esto, pero bueno, todos sabemos cómo es el internet acá en todo Venezuela y los problemas que nos pueden presentar. Hoy son una ventana de libertad y hoy vamos a dar nuestro informe referente al primer semestre del año 2020 de la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de... Yo con todo esto quería decir que tenemos una ventana de libertad, tiene ya 20, cumple este año 24 años dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y desde hace 4 años Horrible. viendo en los centros de atención preventiva se estaba agravando cada vez más. Iniciar un estudio sobre la situación en los abusos policiales. En este sentido, hemos presentado ahora en 4 años de trabajo que acabamos recién de cumplir, hemos presentado 12 informes, sí son de monitoreo específico de calabozos policiales, informes semestrales y informes anuales, y cinco informes. Este es un tema que, bueno, por las circunstancias que todos conocemos y que estamos todos viviendo, lo tenemos que presentar bajo esta modalidad virtual, ¿no? Aunque no es la primera vez que usamos la tecnología para la presentación de nuestros informes, pero sí transmitido por vía Twitter Live o alguna otra plataforma al momento. Pero esto, bueno, ahorita estamos por acá, por Zoom. Y bueno, la idea es, vamos tras de nuestro equipo que trabaja en una ventana de la libertad. Yo y después la profesora del informe. Estamos, bueno, viviendo una situación ahorita bastante grave. Creo que la situación en Venezuela a lo largo de toda su historia, tenemos, no sé, tal vez un aproximado de 65.000 presos solamente en calabozos policiales o centros de detención preventiva. En las cárceles comunes hay 45 momentos. Esto una cifra de vela, viendo la pandemia que, bueno, que nos está obligando a hoy estar en eh, bajo gas, no dejar presentar no solo enviarles el informe vía internet, sino también darles, tenérselos en la presentación. Eh, yo quería únicamente hablar un poco, no se va a hablar o sea, se va a hablar en el informe, pero yo quería dar los datos que nosotros tenemos
tenemos hasta el día de hoy oficiales, situación viviendo en los situación preventiva. Nosotros tenemos a la fecha de, o mejor dicho, anoche, por lo menos, teníamos 65 en Venezuela, autoridades de los diferentes estados, bien sean gobernadores de zona o estos llamados protectores de estado, o ahora también hay unos protectores de salud. Toda esta información, estos 85 casos que tenemos, de los cuales la situación más grave, donde se nos reparten en varios lugares. Tenemos Cinas, 5 en Miranda, 2 en Lara y 1 en Sucre, específicamente en Carúpano, que es un recluso, cifras que manejamos nosotros de manera oficial, o sea que o a lo mejor han habido muchísimas muertes, tanto en recintos como en cárcel de reclusos por tuberculosis o por otro tipo de enfermedades respiratorias, pero hasta ahora nadie ha dicho si son pacientes, no historia previa, porque sé que el tema latente, y nuestro informe está como que partido en dos pedazos, ¿no? La primera parte es los primeros 3 meses, que fueron de enero a marzo, o, o, o hasta el 15 de pandemia, ¿no? Entonces, eso creo que es importante tenerlo ahorita en cuenta. Yo le voy a todos por estarnos acompañando. Es yo sé que es un esfuerzo para los que estamos envenenando lo que ya dije antes, por las grandes fallas que hay de internet. Sin embargo, bueno, estoy viendo acá que ya tenemos 40 participantes en este momento ya con él. Yo le voy a dar la palabra ahora a una de nuestras investigadoras, que es una de las fundadoras de este proyecto de Centro de Ciencia, Angélica Lugo. Angélica es nuestra investigadora en lo que es Gran Caracas, en el Distrito Capital. Gracias, Carlos. Y que desde una ventana de la libertad. Angélica. Sí, Carlos, muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por ¿Listo? acompañarnos. Como lo comentaba Carlos, ¿me escuchan, Carlos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Pueden indicar por los investigadores que están allí, Aragua, Amazonas, pueden escribir si me escuchan, me disculpan. Sí, te escuchamos. Perfecto. Te escuchamos sí, perfecto. Te escuchamos. Voy con mis palabras. Como lo decía Carlos, en agosto de 2016 iniciamos este proyecto de monitorear la situación en los calabozos policiales. En ese entonces eran 8 estados que se estaban monitoreando
y en la actualidad ya Una Ventana a la Libertad está en 19 estados de Venezuela con 22 investigadores. Particularmente Miranda, que es un estado tan grande y tan complejo, allí hay presencia de 4 investigadores, en los Altos Mirandinos, en el eje Guarenas, Guatire y Barlovento, también en Valles del Tuy, y bueno, también hemos ampliado en otros estados como Amazonas, Apure, también estamos en Sucre, y próximamente, pues Carlos, y a través de las redes sociales se va a conocer qué otros estados están llegando, pero la idea de Carlos desde que inició este proyecto ha sido estar presente en toda Venezuela para conocer qué está pasando en los calabozos policiales. Porque bueno, como ya lo hemos dicho a lo largo de estos 4 años, la población que está en estos centros de detención preventiva es prácticamente, o es invisible para el Estado. No, ellos no tienen derechos, y pues es bien preocupante porque aunque la colectividad suele estigmatizar a esta población vulnerable, una de las repercusiones que tenemos para la seguridad ciudadana es que esta población reclusa no tiene espacio para la dispersión, para la reinserción, y lo grave es que en estos espacios, como se ve reflejado en este informe del primer semestre de 2020, es que como hay pocos policías que no tienen formación para cuidar a los reclusos, se tienden a registrar fugas en estos centros de detención preventiva. Entonces, un recluso que no ha tenido políticas de reinserción, cuando cometió un delito y se fuga, pues muy probable es que cometa ahora crímenes más cruentos de los que anteriormente había cometido. Este informe, que fue liderado por la profesora Magali Hoggins, muestra cómo se vive la crisis humanitaria compleja dentro de los calabozos policiales. Si bien es cierto que todos los venezolanos sufren el tema de la falta de agua, los cortes eléctricos y todo lo que conlleva la crisis humanitaria compleja, pues los 19 investigadores de Una Ventana a la Libertad, orientados por la profesora Magali Hoggins, demuestran cómo se vive la crisis humanitaria compleja en estos calabozos policiales, que pues además ya estamos por cumplir 6 meses desde que se confirmó por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro la llegada del coronavirus a Venezuela. Hemos visto con las alertas que todos los investigadores levantan a diario, porque prácticamente a diario estamos registrando fugas, motines, muertes de reclusos, principalmente por situación humanitaria, enfermedades curables como la tuberculosis, problemas respiratorios y pues otras enfermedades, por ejemplo, como el VIH, que no hay políticas para atender a la población reclusa en los calabozos policiales con esta enfermedad. Pues estamos viendo también cómo durante la pandemia, que han sido suspendidas las visitas, en los calabozos policiales, en varios estados está pasando así, se están haciendo visitas bajo cuerda, pero quienes quieren ver a sus reclusos tienen que pagar incluso hasta en dólares por visitas normales que pueden estar entre los 8 y los 10 dólares, y también las visitas conyugales. Entonces, esto es algo muy grave porque si se quiere o se debería cumplir con el distanciamiento social y eliminar las visitas en los centros penitenciarios, en calabozos policiales todas las semanas se están dando visitas bajo cuerda. Además también, parte de lo que se ha ido registrando con las alertas, que son esas noticias diarias que se reportan en Una Ventana a la Libertad y que se ven reflejadas también en este informe del primer semestre, es que las mujeres, sobre todo, porque normalmente son las madres y las esposas quienes dan la cara por la población reclusa, algo que no pasa con las mujeres internas, que normalmente son más abandonadas, no únicamente por el Estado, sino también por sus familiares, pues los familiares de los reclusos nos han manifestado que además de los problemas de movilidad que tienen, y cuando, por ejemplo, se radicaliza la cuarentena, ellos tienen que buscar las maneras no únicamente de llevarles alimentos, sino también agua. Porque si bien es cierto que al venezolano común le falta el agua a la luz, eso pasa también en los calabozos policiales. Entonces, para poder cocinar, en los casos en donde hay cocinas eléctricas o algunos que tengan cocinas a gas, o para el aseo personal diario, los reclusos dependen principalmente, la mayoría, del agua que le puedan llevar sus familiares. Algunos de ellos buscan cisternas con colaboración de algunas autoridades, o en algunos casos también tienen que reunir dinero para comprarla. Y también, pues, en el informe van a poder ver que esos datos que nos llaman la atención, y vamos viendo cómo se va instaurando este
sistema penitenciario paralelo a los calabozos policiales es el tema no únicamente del pranato, porque ya hay pranato en algunos calabozos policiales, hay unos casos muy concretos, por ejemplo, del Estado portuguesa, en donde para poder estar más seguro o tener más comodidad tienes que pagarle una cuota al PRAN. Pero también estamos viendo cómo hay corrupción de los policías, o sea, para poder tener una visita bajo cuerda o poder pasar un televisor, un teléfono celular, tienes que pagarle al funcionario. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto nosotros en estos 4 años? Lamentablemente vemos cómo cada vez más se agudiza la situación penitenciaria en este sistema penitenciario paralelo, pero no hemos visto hasta los momentos que el Estado o algunas autoridades competentes instalen o lleven adelante, mejor dicho, algunas políticas públicas para dar atención y reinserción a esta población reclusa. Entonces, bueno, los invitamos a que en estos momentos escuchen unas palabras de una de las investigadoras, una de las 3 investigadoras del Estado Miranda. Ella es Pola del Giudice, está en los Altos Mirandinos, y pues ella es una de las investigadoras que ya luego que han confirmado algunas autoridades la existencia de casos de coronavirus en centros de detención preventiva en esa área del Estado Miranda, ha hecho seguimiento a cómo están haciendo los familiares para atender a estos reclusos. Porque aunque en otros estados no lo han confirmado las autoridades que haya presencia del coronavirus, digamos que pudiera ser como un común denominador, todos los familiares de la población reclusa temen que sus familiares sean contagiados, porque sí se han confirmado que hay policías que tienen el virus que de alguna manera pudieran tener contacto con los reclusos. Entonces, bueno, les dejo con Pola del Giudice. Buenos días, ¿me escuchan bien? Creo que logro intentar hablar por aquí. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Ok, sí. Chévere. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación de este informe. Sí, tal como lo decía Angélica, me toca llevar la parte de los Altos Mirandinos desde hace más de un año en VL. Hemos logrado verificar, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, hasta ahora, por lo menos en los Altos Mirandinos, se han confirmado 4 detenidos en centro de atención preventiva con COVID-19. Ellos en el 6CPC, el Centro de Atención Preventiva del 6CPC, que tiene más de 244 detenidos. Estos contagios se presumen fueron dados por 7 funcionarios del bloque de búsqueda del 6CPC Miranda que resultaron positivos y estuvieron en contacto directo con estos detenidos, que luego fueron aislados en unas oficinas dentro del 6CPC, pero la parte más importante, que creo que la verificamos y la demostramos en este informe, es que en estos centros de atención preventiva no hay jornadas de desinfección, no hay jornadas de operativos médicos, y cada día es más difícil para los familiares visitar a sus privados de libertad. Aparte de esto, le hicimos en uno de los monitoreos constantes, en uno de los informes que presentamos este año de los 50 días de pandemia, se reflejó que los graves problemas que tienen los familiares para visitar, para llevar comida a la población privada de libertad en estos CDP, que entendemos que no tienen alimentación porque no son cárceles, aunque ahora son las nuevas cárceles. Hemos determinado que pasan 2 y 3 años detenidos en estos centros de detención, y se pudo verificar que el 70% de las personas que van a estos CDP son mujeres. Y en una de las que logramos verificar es justamente de que las mujeres son las que más sufren para poder visitar a los privados de libertad en una jornada, digamos que 6 meses suspendidas, 5 meses suspendidas las visitas a los CDP. Les ha costado muchísimo llevar las comidas, llevar la ropa, llevar las medicinas a los privados de libertad en estos CDP, donde se han confirmado los casos de COVID. Dicho sea que también solamente se han registrado 4 jornadas de desinfección en todos los CDP del país. Estamos hablando que son CDPs que no tienen medidas de control, no solamente del virus COVID, sino de todas las enfermedades, y esto obviamente ha dado que se profundice la crisis en estos centros de detención preventiva que hemos monitoreado como lo dijo Angélica, en los 19 estados del país. Les comentaba que justamente hasta el día de ayer, Carlos también decía al principio de la presentación, había más de 85 detenidos confirmados con COVID-19, que es digamos que es lo que más preocupa en este momento, la propagación por el riesgo de contagio de esta enfermedad. Será la profesora la que también hable
sobre esto de mayores detalles. Y otra de las que lo que hemos logrado verificar es el retardo procesal. De hecho, solamente en los Altos Mirandinos se ha realizado una audiencia en 6 meses, una jornada de audiencias preliminares, que hay detenidos que tienen hasta 6 meses esperando la audiencia de los 45 días ante los tribunales de control, y se hizo una jornada especial donde fueron solamente atendidos 121 detenidos de los 516 que están en los Altos Mirandinos. Eso forma parte de lo que es la realidad en micro, pero es la realidad de la mayoría de los estados del país con los centros de detención preventiva, que será la profesora Magali, que nos dará mayores datos porque es la encargada de liderar esta investigación que estamos presentando el día de hoy de estos informes de Una Ventana a la Libertad. Profesora, le dejo la palabra a usted en este momento, que es la que va a dar mayor detalle de lo que hemos monitoreado y hemos reflejado en este informe de VLD el primer semestre del 2020. Gracias, Paula. Profe. Hola, ¿me escuchan? Estoy conectada. La escuchamos. Ok. La escuchamos. Buenos días, buenos días. Este es un momento importante para nosotros, Una Ventana a la Libertad. Espero que la comunicación fluya a pesar de las limitaciones tecnológicas, que es bastante complicado. Yo ahora voy a desconectar el video para que ustedes puedan seguir la presentación. Tomamos una medida preventiva, está todo escrito en la presentación. Así que si por alguna razón alguna persona pierde el contacto con el audio o algo parecido, puede seguir la lectura de las láminas que a continuación voy a presentar. Me disculpan un poco la demora, pero es la primera vez que hago en público. Espero que en este momento puedan comenzar a ver las diapositivas. Sería bueno que alguien me dijera si las están viendo. ¿Aló? No se ven. No, profe, aún no se ve. Ok, entonces, ya va, un momento. Ok, esta es. Creo que hay un problema en la conexión del video para la diapositiva. Voy a empezar otra vez.
¿Están viendo la lámina? ¿Alguien puede contestarme? ¿Aló? No se ve, solamente se ve una lámina con la palabra Zoom. Ok, vamos a quitarla. Pues nunca pasó. Ok. Bueno, cosas de la tecnología en estos momentos de pandemia. Ahora sí se están viendo las láminas, Magali. Bueno, la primera lámina que están viendo es la presentación. Vamos a pasar inmediatamente. Esta lámina que pueden ver a continuación representa el total de los CDP distribuidos alrededor del país en los 19 estados que estamos cubriendo, de tal manera que ustedes puedan y más visibilizar cómo estamos cubriendo casi todo el país en este momento para recibir la información necesaria. Los investigadores, 21 distribuidos en todo el país, y esto nos ha permitido que podamos tener una imagen más o menos certera de lo que está sucediendo en Venezuela. A manera de introducción, lo más importante es que recordemos, yo no me voy a repetir la larga historia, pero que recordemos que Venezuela es el país que está en una de las peores condiciones para enfrentar la pandemia. Es decir, la emergencia humanitaria compleja nos ha sumido en un caos a nivel de salud, de educación, de trabajo, de alimentación. El problema de la desnutrición en Venezuela es sumamente grave, de la disponibilidad de medicamentos, que es otro gravísimo problema en el país, a lo cual se sumó en los últimos meses, desde el año pasado, la diáspora. La diáspora ha sido un proceso realmente grave que ha fracturado la familia venezolana en todos los sectores sociales, y la probabilidad de que la familia, los que quedan en Venezuela, se puedan mantener sanos es muy pequeña, ya que con la escasez de alimentos y medicamentos, por lo general las personas de la tercera edad que quedan a cargo de nietos o de hijos pequeños se van a encontrar con que no hay acceso para lograr la seguridad de ese grupo familiar. Durante los últimos 3 meses, entonces, el 13 de marzo se decretó la emergencia, pero ya Venezuela estaba en una crisis de transporte público y de falta de gasolina. Estos elementos son muy importantes para que cuando veamos nuestro informe completo, cómo esto incide. Este panorama de emergencia humanitaria compleja, que es un caos, como ustedes pueden ver, fue el terreno al cual se incorporó la pandemia del coronavirus COVID-19. Si esto es grave en términos generales, en términos concretos de los centros de detención preventiva o llamados calabozos anteriormente, siguen siendo los calabozos, es peor. ¿Por qué? Porque estamos en unas condiciones de salud y de riesgos muy
altas. Por eso en este informe, para ver cómo eran las situaciones, para que la gente tuviera claro lo que estamos viviendo en los centros de detención preventiva, hicimos el centro del análisis en la situación de salud y los elementos que la condicionan en los calabozos. Lo primero que nos encontramos fue el alto nivel de riesgo que enfrentan las personas que están detenidas. Por ende, los trabajadores en esos centros de detención preventiva también están en situación de alto riesgo de contaminación. Si los detenidos entraran y salieran de acuerdo a la norma, es decir, permanecieran 48 horas en los centros de detención, quizás la situación de riesgo sería menor. Pero, ¿sabes? Como lo hemos señalado, nos encontramos con que hay personas en los calabozos que están a punto de cumplir su condena en los calabozos. Es decir, delitos menores con sentencias de 5, 6, 7 años y se están cumpliendo en los calabozos, lo cual aumenta el problema de la gran cantidad de personas conviviendo en estos centros de detención, pero que además hace que los centros de detención se conviertan en cárceles. Es decir, si ahí se cumplen las condenas, estos son cárceles o prisiones. La improvisación de las medidas. Esto es un hecho gravísimo. Cuando se decreta el estado de alerta, 13 de marzo, no hay claridad en qué hay que hacer para evitar que la pandemia se desarrolle en los centros de detención. Se empezaron a tomar medidas improvisadas, lo cual agravó la situación de las personas y los detenidas, hombres y mujeres. Esto lo vamos a centrar en los elementos que hacen realmente peligrosa la situación. Como ya dijeron las compañeras, en el segundo semestre ya van 85 personas identificadas con COVID-19 en los centros de detención. El primero es el problema del hacinamiento. De 273 calabozos revisados, el 90.8 está en estado de hacinamiento. Si eso fuera poco, esa masa de personas en unos pequeños espacios, nos encontramos con una convivencia forzosa de reclusos sanos con reclusos enfermos. Es decir, detenidos y detenidas, enfermos y sanos están juntos en unos microespacios. 87.5 de los centros de detención ratifican que se encuentran en esa situación. Es decir, veamos qué significa esto. El hacinamiento en los calabozos nos dice que de 7.191 cupos disponibles, es decir, esa es la capacidad para detención que tienen los CDP, hay 22.664 reclusos hoy en día o para finales de junio, finales del primer semestre. No nos extrañe que haya aumentado. Es decir, hay un 315.2% de personas detenidas por encima de la capacidad de detención que tienen los calabozos. Esto se está viviendo en el 90.8% de los calabozos, es decir, 248 de los que pudimos monitorear en este semestre. En relación con hombres y mujeres, volvemos a mantener casi que la misma relación permanente. Hay un 82.1 de hombres, 18.610, y hay un 7.75 de mujeres. El informe del año pasado, 2019, llegaron a 8% las mujeres. O sea que la diferencia se mantiene estable, lo cual no significa que las mujeres que cometen delitos no tengan tanta culpa y responsabilidad en los hechos cometidos como los hombres. Entonces, podemos darnos cuenta que si hay 22.664 reclusos en el espacio de 7.000, evidentemente la reclusión riesgosa por insalubridad es muy alta y se ha convertido en una causa de protesta. Esto
se refleja evidentemente en que los calabozos han tenido que usar oficinas, depósitos y hasta un container como celdas de reclusión. Imagínense un largo tiempo de permanencia, en el caso de donde tenemos un ejemplo, un largo tiempo de permanencia con gente hacinada en un contenedor al que le pega el sol y que no tiene ventilación. Imagínense el caos que significa eso en tiempo de pandemia. Podemos decir entonces que los detenidos y las detenidas se encuentran amontonados o, como decimos también, apiñados. Aquí no hay ninguna medida de prevención que pueda surtir efecto en estas condiciones. Tenemos además 195 indígenas detenidos y más del 75% en el estado Zulia. Lamentablemente no pudimos centrarnos más a fondo en esta población porque la cuarentena impide la movilización entre las zonas en donde se encuentran los CDP con indígenas. Algunos de Amazonas sí pudimos identificarlos. Nuestra compañera de Amazonas nos dice con una claridad meridiana: los detenidos sufren de enfermedades en la piel por el hacinamiento, el calor y la humedad. Tenemos 2.091 enfermos encerrados en los calabozos sin condiciones para evitar la contaminación entre ellos o ellas. 2.091 enfermos juntos con el resto de los detenidos. No hay posibilidad de distanciamiento físico o social. Cuando vemos el cuadro, 185 centros de detención preventiva informan que tienen personas con enfermedades infectocontagiosas. Es decir, en el 68% de nuestros 273 calabozos hay enfermedades infectocontagiosas en los reclusos. Pero lo más grave, por la fuerza de la enfermedad y por lo riesgosa, es que hay 397 reclusos para el 30 de junio con tuberculosis. Es decir, que son a su vez focos de contaminación. Hay 1.173 con enfermedades de piel y respiratorias distintas a las infectocontagiosas y tenemos 517 reclusos con desnutrición, lo cual significa que tenemos 517 posibles víctimas de cualquiera de las otras enfermedades, puesto que el sistema de defensa de esos organismos desnutridos no funciona o funciona muy bajo. Ahí tienen un ejemplo para que ustedes puedan leerlo. El caso de una mujer con cáncer de útero y metástasis y desnutrida, un poco lo que les señalaba. Una mujer que está al borde de sufrir un colapso, pero que la llevaron para el techo. Cuando pidieron que la sacaran porque el lugar estaba totalmente hacinado y el olor era insoportable, la llevaron para el techo y ahí quedó. Esto sucedió en el estado Zulia, en San Carlos. Este es un ejemplo de las condiciones en que están las mujeres. Acuérdense que en Venezuela se dice a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Bueno, a esta señora creo que le dieron con un camión. Bueno, ante esta situación podríamos esperar una mejor respuesta de salud interna en los centros de detención, pero resulta que solo 10.6% de los calabozos han llevado detenidos a hospitalización. 6 calabozos poseen vehículos para realizar los traslados por salud, pero no estamos hablando de ambulancias. Estamos hablando del carro de un policía, del carro de otro funcionario o los que llevan la familia. 14 reportan tener disponibilidad de personal médico. Esto está maravilloso. 5% de los centros de detención preventiva
tienen personal médico interno, que se supone permitiría la atención oportuna de los que enfermen dentro de esos calabozos. 5%, es decir, 14 de 273. Olvidémonos de posibilidad de atención. ¿Qué nos están diciendo estos datos? Que las condiciones de vida dentro de esos calabozos en tiempo de pandemia requieren respuestas rápidas, y yo podría agregar, y respuestas asertivas, planificadas, organizadas, programadas. Recordemos que son 273 CDT los que nos están diciendo esta información. Queremos confirmar, porque una ventana de la libertad se ha caracterizado por cubrir de manera respetuosa las informaciones. Oficialmente, para el 30 de junio, solo 2 casos de COVID-19 fueron identificados en el estado Lara. Y esto fue informado por la gobernadora del estado. Continuamos viendo que el acceso a los servicios de salud no existe, salvo como jornadas. La palabra jornadas nos está ya advirtiendo que no hay una constancia, sino que son eventuales. 107 calabozos, 39%, han realizado jornadas sociales de salud este año. Ojo, este es un dato que está bien elevado. Esto evidentemente se debe a la presencia de la pandemia. Y otros 131, mucho más alto todavía, solicitaron jornadas institucionales o traslados a centros de salud. Esto nos está hablando de medidas puntuales. Pido la jornada institucional al CDI cercano o al hospital cercano, si es que hay, o pido que me ayuden a hacer el traslado a un centro de salud. Esto se logra por lo general con seguridad, no se me olvidó el nombre, bueno, con medios alternos que disponen los centros de salud y disponen algunas otras entidades en las comunidades en las cuales están los CDT. Un ejemplo importante es que nosotros, como una ventana a la libertad, en el mes de finales del 19, principios de este semestre, primer semestre del año, sí, realizamos unas jornadas de salud junto con el proyecto 1113, que es una organización de la sociedad civil de médicos en Caracas. Y por otro lado, iniciativa de nuestra compañera investigadora del Estado Bolívar, se tomaron varias acciones desde una ventana para ayudar de manera puntual, insisto, esto no es la solución de los problemas, son ayudas puntuales. Una primera cosa que se hizo fue el suministro de 107 tapabocas que se donaron al Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno en el Estado Bolívar. Esto es muy importante y esto es un llamado a la sociedad civil, y es un poco la función que cumple esta información y hacerla pública, a que esta gente que está en estos centros de detención hayan cometido la falta o delito que hayan cometido, siguen siendo portadores de derechos humanos, y por lo tanto no solamente tenemos que ayudar a los que se encuentran en la calle, en las ciudades, en la circulación libre, sino que también nos acordemos que esta gente detenida en estos centros se puede convertir en un foco de contaminación más allá del propio calabozo. Por eso también debemos ocuparnos de ellos. Ahora veamos las restricciones al servicio de salud. Imagínense estas condiciones de las que les vengo hablando, y para colmos hay restricciones. Hay restricciones al traslado de personas detenidas
pero hay restricciones al ingreso de medicamentos, aparte de la gran medida de la cual hablaré posteriormente. Hay en 139 CDP, hay restricciones al ingreso de medicamentos y de traslado de detenidos enfermos. Pero por si eso fuera poco, lo más grave es que 30 centros de detención, lo cual a mí me parece un poco bajo, ya verán por qué, cobran vacunas. Ese es el término coloquial. Cobran vacunas para dejar ingresar medicamentos. Esto es una rutina. Ante cualquier necesidad de los detenidos y sus familiares, se practica el soborno. Y el ejemplo que ustedes pueden leer ahí, para mí está muy claro, lo redactó nuestra compañera investigadora del Estado portuguesa. Esto es dramático. Para permitir visitas fuera de hora, se cobra entre 10 y 20 dólares. Para garantizar la seguridad en áreas distintas a la celda u otro centro no ordenado por el tribunal, fíjense eso, debe pagarse entre 100 y 500 dólares mensuales. Aparte de la ilegalidad, hay traslado no ordenado por el tribunal. Para la agilización procesal y los traslados, entre 30 y 50 dólares. Además, en otros momentos, tienen que los familiares pagar la dotación de combustible, aceite, caucho y batería de las patrullas o carros de los funcionarios en los que van a hacer estos traslados, ya sea por el debido proceso o por cuestiones de salud. Esto es increíble. Imponen en otro centro el uso de un vehículo particular. Solo en ese vehículo se puede trasladar un detenido. Y para eso debe pagar entre 20 y 30 dólares. Es decir, como concluye nuestra compañera, faltaba un dato. Ahora encontramos, además de los sobornos de los custodios, policías, funcionarios, encontramos que los pranes que tenemos en varios calabozos cobran entre 60 y 100.000 bolívares por preso. Claro, parecería barato en relación con los otros que son 20, 30, 50, 100, 500 dólares. Pero aquí es 60.000 a 100.000 bolívares por preso. Y si alguien quiere poder sobrevivir dentro del calabozo, tendrá que pagarlo. Es decir, nos estamos encontrando con que la cualidad ética y moral de los pranes y de los funcionarios que realizan las custodias están muy cercanas. No hay mucha diferencia entre los que cuidan a los detenidos y los peores sujetos detenidos que tienen el poder compartido con la guardia custodia. Y quiero hacer énfasis en esto. Recordemos, los pranes son personas detenidas que mantienen compartido el poder dentro de la institución, la posibilidad de toma de decisiones dentro de esos calabozos con el personal de custodia y directivo de la institución. Esto hay que tenerlo claro. O le tienen miedo o simplemente les parece muy bien tener un plan que les ayude a mantener el orden en la institución. Ahí lo puede ver. Encontramos cómo en algunos CDP las iglesias mantienen una presencia recurrente, ayudando en la situación de salud. Y les quiero decir que esta cita la puse porque es la primera vez que las toallas sanitarias aparecen como una donación permanente, recurrente. Es más común encontrarnos a nuestras mujeres detenidas con el periodo
sin toallas sanitarias, rompiendo blusas, camisas, sábanas, para poder controlar el fluido de su sangrado normal. Hay esas donaciones y que se comparten con los adolescentes. Este caso es interesante porque nos deja presente la pregunta de qué pasa con los hombres, ¿no? Entonces, concluyendo nuestra situación de hacinamiento, nos damos cuenta que imposible disminuir los riesgos de contacto y de contagio entre los detenidos y las detenidas, mientras la distancia física y social sea imposible de mantener. Veamos, ya que tocamos el tema, una referencia muy importante a la situación de salud de las mujeres. Esto lo separamos entre mujeres embarazadas y mujeres no embarazadas. No nos olvidemos que las mujeres detenidas, muchas o la mayoría, no están embarazadas. Por lo general, se presenta una falsa visión de que las mujeres embarazadas, es decir, como que si no hubiera otras, las mujeres embarazadas se las atiende mejor. Sin embargo, cuando vemos el dato, solamente 21 calabozos hacen control de embarazo y 20 trasladan a la mujer cuando va a dar a luz. Nos preguntamos, ¿y qué pasa con las embarazadas en los otros calabozos? Porque aquí hay 41 de 273, un 23%. Esto es para desmontar el mito de que las mujeres embarazadas son cuidadas, son más respetadas. Esto sabemos, y el dato lo ratifica, es mentira. Las mujeres embarazadas, aquí hay una situación que es realmente extraña. Aparecen 85 centros de detención preventiva que dicen dar atención a mujeres no embarazadas. Es decir, un 47.8. Pero esto también es una cosa extraña, porque esto se incluye dentro de las jornadas. Tarea. No pierdas el tiempo. Tarea. Es impresionante. Es impresionante cómo este dato de que las mujeres embarazadas parecería que le están dando más atención a las mujeres embarazadas que a las embarazadas. Bueno, tienes dos ejemplos. Aquí tenemos el caso de la mujer de Valencia, que está condenada por tráfico de drogas en el estado Amazonas, es decir, equidistante del norte centro del país al sur del país. Esta mujer le habían conectado prótesis recién cuando la detuvieron, y esto le ha producido las condiciones en que está una deformidad en los senos. Pero vean la cita que está resaltada. La llevan al hospital cuando ya los calmantes no le quitan el dolor. ¿Qué tal? Sufre. Acuérdense que las mujeres que no son la tradicional ama de casa encerradita en su casa cuidando a sus hijitos como que si hubiera siempre un hombre que les mantiene el hogar, son las niñas malas. Y como las niñas malas no merecen respeto, entonces sufre para que aprendan. Esto es lo que se está proyectando en esa información. Otro caso interesante es el de las mujeres a las cuales ya les señalamos que Ubal le donó las mascarillas. Pidieron ayuda psicológica porque no soportan la situación actual al no poder estar con su familia y no poder ayudarles con la pandemia. Bueno, todavía están esperando la respuesta en el estado Bolívar. El caso del Zulia nuevamente en un calabozo, esto es insólito. 11 mujeres embarazadas, una dio a luz hace 5 meses, no había comenzado la pandemia, le dejan el hijo para que lo amamante, pero llegó la cuarentena. No hay agua potable, no hay quien lleve alimentos
al CDP porque están restringidos las visitas de los familiares y en ese CDP las enfermedades infectocontagiosas están presentes. Pero el niño de 5 meses permanece en la celda de las mujeres. ¿Por qué? Porque al suspender las visitas, que es la gran medida de la que vamos a ver ahorita, la gran medida que tomaron todos los calabozos, casi todos los calabozos, suspendieron la visita, no hay quien lleve comida, no hay quien lleve medicina, tampoco hay quien vaya a buscar a ese niño. Ustedes lo pueden creer, cuando solamente llamar a la persona y entregarle el niño ya sería tan fácil. Imagínense el riesgo en un sitio donde hay acumulación de basura y agua servida, en donde no hay agua potable, está corriendo ese niño. Aquí quiero hacerles un énfasis. Las mujeres no pueden tener legalmente, está prohibido tener relaciones sexuales cuando están detenidas. Segundo, hay una norma que controla la conducta de los funcionarios para que no intimiden como ninguna persona detenida, hombre o mujer. Sin embargo, nosotros sabemos que hay mujeres que llegan a los CDP y que son embarazadas dentro del CDP. Haya o no consentimiento, esto no es legal. Ok, pasemos ahora a las condiciones sanitarias. Vean el cuadro y se van a dar cuenta que esto es un caos. El agua lo llevan los familiares. El agua disponible en los CDP en solo 9 calabozos. En 248 lo lleva la familia. Recolección de basura, 139. La mitad de los calabozos tienen recolección de basura, la otra mitad no. Baños en condiciones más o menos decentes, 42%. Baños improvisados y letrinas, 49%. Y la luz, un caos. 65% tienen problemas de acceso, ya sea de luz natural o de luz artificial. Si pueden leer el caso, el ejemplo que les pongo ahí del estado Miranda, arriba. Hay un solo baño para toda la población. Un baño que tiene solo duchas, no tiene letrina. Donde hacen las necesidades los reclusos, los detenidos, en la celda. Les parece digno, ¿verdad? Les parece respetuoso de la condición humana de los detenidos. Como vimos, no hay agua potable en la mayoría, pero lo que nos señala nuestro investigador de Aragua es bien interesante. La crisis este año en todo el estado de Aragua es aguda escasez de agua. Esto se ha reflejado en el poco suministro que algunos familiares llevaban al centro de detención. Vayan sumando todo lo que les he venido narrando para que tengamos una visión más o menos completa. Entonces, nos dice el compañero de Guárico que en algunos CDP se combina el hacinamiento, falta de servicios básicos como el agua potable, falta de baños, que sean baños, y el caos. Yo bajo un poco el tono de la velocidad de mi voz para que ustedes lean con calma. Las personas detenidas deben hacer sus necesidades. Hablamos de las heces en bolsas y esperar cuando puedan lanzarlas a la basura. ¿Les parece esto digno también? Volvamos al caso de Vizcaíno, en donde Ubal hizo una donación muy importante. En este centro de detención de mujeres, las mujeres cargaban diario aproximadamente 300 tubos de agua en 2 turnos. Esto de un tanque que está fuera del calabozo. Conseguimos, por la iniciativa de nuestra investigadora en Bolívar, y le pudimos facilitar una manguera de 30 metros que va desde el tanque externo al recinto. Además,
Eso va a permitir una permanencia de esta ayuda. Es decir, conectar la manguera va a significar que el agua va a estar presente en el CDP. Es decir, es una ayuda importante que no es circunstancial. Y luego se le dieron productos de limpieza para que pudieran aprovechar la llegada del agua y hacer una buena desinfección de su calabozo. Bueno, aquí tenemos dos cuadros. Estos dos infografías son claves: los heridos y los muertos dentro de los calabozos. Lamentablemente, hay un caos en la actuación de los que cuidan o deben cuidar a los detenidos. Vean los datos y vean cómo los heridos son por perdigones, por tortura. Ahí está el dato importante. 50%. 50%. Los otros, riñas, motines. Lo que es grave aquí es que los heridos, en el más del 50%, son producto de tortura o de acciones que en la mayoría de los casos no son de los reclusos. O es que los reclusos tienen perdigones, ya con que tengan armas es bastante irrespetuoso de la normativa. Y los muertos, bueno, los muertos esto es bien terrible. Si ven el cuadro se van a encontrar que la mayoría de los muertos son por problemas de salud. Eso da un total de 65. Y por fugas. Este total de muertos por fugas son los muertos de las recapturas que ustedes se pueden imaginar están en este cuadro de heridos por perdigones y maltratos y tortura. Los que se salvan quedan heridos y los otros mueren en la fuga. La mayoría por problemas de salud de nuestros muertos en los centros de detención preventiva. No solamente nadie se ocupa de ellos, pero tampoco nadie se ocupa de su familia en la institucionalidad. Bueno, llegó la pandemia, todo el mundo a tomar medidas que se supone son medidas preventivas. Miren el caos, porque esto no se le puede dar otro nombre. De 273 calabozos, ¿recuerdan? Ok. 245 tomaron la medida de suspender las visitas. Pero, paralelamente, no se tomaron las medidas complementarias para que esta decisión no fuera grave. ¿Por qué? Porque los medicamentos los llevan los familiares. Si los familiares no pueden ir, no hay medicamentos. Porque la comida la llevan los familiares. Y si los familiares no pueden ir, no hay comida. Esto se ha convertido en un nuevo sistema de sobornos, porque yo te dejo pasar la comida. ¿Cuánto le dan a la comida, al detenido de los alimentos que les llevan? Las mujeres dicen que no tienen idea. Recuerden que, como decía Angélica, la mayoría de los visitantes, de las personas detenidas, son mujeres. Y es verdad, las mujeres cuidan a su familiar detenido, pero a las mujeres detenidas muy pocas la cuidan. Si no es otra mujer de la familia que se ocupe de ella, pero que por lo general se está ocupando de los hijos de esa mujer y por lo tanto no puede ir a llevarle ayuda a ella. Entonces no hay comida y no hay medicamentos, salvo cuando ellos deciden que se los van a pasar. Esa es la gran duda. En muy poco CDP, como se podrán dar cuenta, en un 7,4%, la comida la pone el CDP o la lleva otra gente.
Recordemos que la comida que llevan las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, no son cotidianas. Es decir, en algunos momentos pueden recibirla, en algunos días pueden recibirla. No todos pueden cocinar en los centros de detención preventiva, por lo tanto, la mayoría de las comidas que se les lleva es comida preparada y la comida, lamentablemente, es uno de los medios. El ingreso de la comida se ha convertido en uno de los medios de sanciones disciplinarias. Y esto es sumamente grave, porque esto es violatorio, flagrante, no voy a decir en dónde sucede, de el derecho a la salud y el derecho a la vida. Si no hay comida, no vivimos los seres humanos. Y el último punto de esta lámina, para que veamos lo que hay, es la cantidad de liberados y la cantidad de trasladados. Como vemos, son unas cintas, unas cantidades, perdón, ínfimas, y eso no va a resolver el problema del hacinamiento. 500 personas, 500 y tanto que fueron liberados y trasladados, no resuelve el problema del hacinamiento cuando hay 22.000 y tantas personas detenidas en un espacio que no debe pasar. Ya vimos en el primer cuadro. No da abasto para más de 2.000. Bueno, la gran medida es suspender las visitas. Ya lo vimos. Suspender las visitas es un atentado contra la vida de las personas detenidas. Suspender las visitas es suspender la comida permanente y es suspender la medicación permanente. No haber previsto esto, como se hizo en otros países, que se decretaron normas para que todo el mundo siguiera la normativa y lo hiciera todo igual, el caso de Argentina y aún en Colombia, ha dejado, como diríamos en buen criollo, a la buena de Dios la vida de nuestras reclusas y nuestros reclusos. Y esto es digno de ser señalado no solamente nacional, sino internacionalmente. Ya la información que empezamos a recoger en nuestro monitoreo del segundo semestre nos está diciendo que la situación es grave. Y para finalizar, les dejo esta cita tomada textualmente del comentario que hizo nuestra investigadora del Estado Falcón. La cuarentena aplicada para evitar el contagio del COVID-19 incidió de manera negativa en la ya depauperada, vean el término, acertado, calidad de vida de los presos recluidos en los CDP. ¿Qué tal? Buena cita para el final, porque esa es la realidad que estamos viviendo en el transcurso de este semestre. Muchísimas gracias. Voy a salir. Ay, ¿cómo salgo? Aquí está, ya. Fin de la presentación. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora, aquí estoy. Ya regresé. ¿Me pueden ver? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, te vemos. Estamos viendo. Sí, te vemos. Perfecto, ya. Sí. Sí, estoy esperando que ustedes hablen. No sé si quieren decir algo en relación con el Bueno, informe. yo quería decirle, o sea, avisarle a todos. Yo quería intervenir un momento para participarle a la gente que ya estamos, que ya el informe ha sido enviado vía web para todos ustedes, que ya, bueno, que ya debe estar en sus correos. Igual está ya instalado en tanto la nota de prensa de hoy.
como el informe. Darle las gracias a todos los que nos han acompañado. No sé si alguien quiere hacer una intervención. Quiero darle las gracias a la diputada Yajaira Castro Forero, que está aquí acompañándonos, a Pilarica Romero, que también está acá acompañándonos, a varios amigos de los medios de comunicación que están acá, y bueno, a todos los que han podido estar acá, y muchos tal vez no han podido estar porque están la conexión les ha fallado como no nos ha fallado a todos, ¿no? Yo hace rato me quedé en blanco y tuve que volverme a conectar. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención. Sí. Por aquí pregunta Yajaira Castro, pregunta cuánto es la población de mujeres en los CDP, de acuerdo, ahí pregunta cuántos son las mujeres que están detenidas, de acuerdo a las cifras que muestra la profesora Magali, el 7,75% de la población privada de libertad son 3.054 mujeres que están detenidas en los centros de detención preventiva de los 19 centros, de los 19 estados que monitoreamos desde OVL. 19 estados. Así es. Exactamente. Monitoreamos 248 centros de detención preventiva, hay 3.054 mujeres en esos centros. No, 273. 273. 73, de los cuales 248 dieron la información correspondiente. Exactamente. Carlos. Creo que Yajaira quería intervenir, o sea, aquí está levantando la mano. Yajaira, habla. Sí, exacto. Carlos, sí, estaba esperando que me dieran el derecho de palabra. Bueno, mira, primero verdaderamente quiero felicitar a todos, a la profesora Magali, al abogado Carlos Nieto, a todo ese brillante equipo que tiene de hombres y mujeres que están haciendo este excelente trabajo en los centros de detenciones preventivas. Verdaderamente que la grave y sistemática violación a los derechos humanos es demasiado grande e impresionante en lo que ustedes acaban de narrar. Y a nosotros como diputados, también quiero decirle que está la diputada Yalixa Aray acá, la invité, ayer le pasé la invitación, vi que está por allí. Nos corresponde replicar esta situación tan grave que ya la profesora, Carlos y todas las que intervinieron acaban de explicar, porque esto no se puede quedar solamente en este brillante trabajo que ustedes acaban de presentar, sino que nos corresponde a todos los defensores de derechos humanos, a los diputados, a los abogados, a las ONG, replicar lo que está pasando, porque como decía la profesora Magali, primero, estas son personas que han, si bien es cierto, ojo, algunos han cometido delito porque hay unos que no se les da ni siquiera la oportunidad de demostrar su inocencia. También aquellos que cometieron delitos son seres humanos y que no pierden los derechos inherentes al ser humano y por lo tanto deben ser respetados. El tema de las mujeres es algo impresionante. Estoy viendo, no sé si me equivoco, a la profesora Magali, que hay más mujeres detenidas en los centros de detenciones preventivas que en el INOF y los 16 centros que han sido habilitados como cárceles de mujeres. Creo que tenemos más detenidas en los centros de detenciones preventivas. Bueno, gracias entonces. Vamos ya a darle fin a la reunión. Gracias por habernos acompañado. Igual el informe están con los que están en nuestra lista de correos, están en sus correos. Los que no en nuestra página web lo pueden conseguir. www.unaventanalaliberdad.org. Por todo. Hasta luego.
Mm.